Arsenal campeón de Europa en 5 años? En este video viajaremos al futuro para descubrirlo. Simularemos 5 temporadas con los Gunners, donde la gloria y la decepción estarán a la vuelta de la esquina. ¿Conseguirá Arteta llevar al equipo a lo más alto? ¿Qué jugadores formarán parte de la plantilla? Otra buena pregunta. ¿Habrán nuevos ídolos que conquisten el Balón de Oro? Bueno, estas son preguntas muy interesantes que podremos responder en este episodio. Como de costumbre, no estamos obligados a ganar nada, pero la ambición es máxima. Queremos conseguirlo todo. Para ir calentando motores, les dejo de fondo la plantilla del equipo y de esta manera avanzamos al final de la temporada o antes si algo extraordinario ocurre. Poderoso like, suscríbanse chicos y vamos a darle inicio a esto porque es brutal. Muy bien, iniciemos con un vistazo a nuestro 11 inicial. Vamos a utilizar una 4-2-3-1 amplio porque tenemos 3 pivotes que yo creo que no les cambiaría, como este señor no les cambiaría la posición. Este señor también lo dejaría tal cual intacto, entonces vamos a utilizarlos de esa manera. Odegaard como titular evidentemente. Me voy a arriesgar con el señor Gabriel Jesús como 9 y Saka pues insacable. Martinelli yo creo que va de titular y le ayudará el señor Smith Rowe evidentemente. Por otro lado me gustaría convertir al señor Trossard en delantero centro, pero al parecer no se puede, para ayudarle a Jesús, pero también tenemos a Ketia o Nketiah. En fin, Nelson también como sustituto, Jorginho, Timber y el señor Havertz, que debería ser titular. Bueno, lo veo un poco complicado porque Odegaard es una bestia. En la defensa, Saliba y Gabriel junto con Zinchenko y por último el señor White, titulares indiscutibles. Me voy por el señor Ramsdale, aunque creo que lo está haciendo mejor el señor Raya. Por aquí también tenemos jugadores que pueden sustituir. Este señor yo creo que lo voy a prestar y bueno, ya veremos qué sucede con él. Como pueden ver, tenemos una, digamos, juventud interesante en este Arsenal. Aquí tengo un canterano que me encontré de 67 de media, un extremo derecho. Bueno, sirve para generar ingresos. Chicos, esa es la plantilla. Vamos directamente al final de la temporada. Ya saben que en la primera temporada no solemos hacer fichajes y en la segunda vamos a ver la lista de deseos que está interesante. Vamos allá. Como sabemos, esta temporada el Arsenal y el Manchester City inician con final o finalísima más bien de Community Shield. Creo que es esto, Community o FA Cup. No, creo que es Community. En fin, lo que sí sabemos es que puede llegar a ser un partidazo que en la vida real, bueno, ya sabemos a favor de quién se fue, pero en este episodio las cosas pueden ser distintas o peores incluso. Los dejo con nuestro comentarista de cabecera, el señor Andrés. Muchas gracias compañero, pero este partido, muchachos, este partido no iba a ser tan entretenido como quisiéramos, aunque tuvo ocasiones como esta en el minuto 9 en la que Gabriel Jesús fallaba, digamos de esta manera. Tendríamos otra más. Vamos al segundo tiempo mejor, en donde llegarían ocasiones por parte de ellos también, pero llegaría esta jugada fatídica al minuto 55 con una definición maravillosa, exquisita por parte del noruego, una muy buena asistencia como pueden ver aquí del señor Bukayo Saka y la definición de Martín Odegaard exquisita, con muchísima calidad, sabemos de sobra que la tiene. Este sería una ocasión más ya al minuto 89, pero no se generarían más oportunidades, un partido bastante enredado, pero que al final logramos sacar a favor nuestro. Continuemos porque hay mucho trabajo por hacer. Esto no es precisamente un orgullo estar en estas estancias, aunque teniendo en cuenta que es el Arsenal, creo que no está tan mal. Claramente significa que no nos fue nada bien en Champions League, que tuvimos una presentación realmente mala en esta competición y por ende fuimos a debutar o más bien a participar en la Europa League, una competición en la que los Gunners no les ha ido tan mal y por eso estamos en estas estancias. Continúa Andrés porque este partido va a estar brutal y vaya que lo va a hacer. Vamos al minuto 12, muy tempranito, en donde en esta buena recuperación de Bukayo Saka, miren, llega la ocasión de gol, una muy buena definición con el arco completamente solo por parte de Martinelli. Esto ponía las cosas a favor de los Gunners. Miren qué buena jugada y muy bien posicionado estaba el extremo brasilero. Miren, definió porque tenía el arco completamente solo, nada que hacer para los alemanes que reaccionarían aquí. No entiendo exactamente qué fue
fue lo que hizo nuestro portero, prácticamente empujó el balón hacia adentro cuando tenía que hacer lo contrario, ¿no? O al menos esa es la idea. Miren lo que hace este Karina de Jemi, que es una completa bestia en o lo fue en este partido. Y bueno, nuestro portero con muchísima responsabilidad en este gol. Minuto 29, llega una muy buena ocasión que por desgracia no entra. Gigantesco el portero alemán, pero ya al minuto 40 no pudo hacer absolutamente nada. Llegaría el 2-1 por parte nuestra. Nuestro equipo estaba teniendo, la verdad, un muy buen primer tiempo. Aquí Gabriel Jesús, que tiene un futuro relativamente complejo con nosotros, nos regalaría esta muy buena jugada y una definición maravillosa de pierna izquierda. Fabuloso el brasileño, pero me quedo con este gol. Este gol me parece que es lo mejor que podemos ver o vamos a ver en este partido. Ya finalizando el primer tiempo, en el minuto 47 básicamente, una maravillosa jugada del señor Declan Rice, el cual se dice que pudo ser la mejor inversión que ha hecho hasta el momento el Arsenal, esos más de 100 millones tal vez que se dieron por él, dicen, eso lo digo en la vida real, ¿no? Ojo, porque aquí llegaría el descuento del Borussia Dortmund al minuto 64, tendríamos por ahí el ingreso de Jorginho a la cancha y este señor, como dije, que estaba hecho una locura en este partido, el señor Karina de Jemi. Muy bien, terminaría el partido, chicos, minuto 90, el árbitro diría que no, esto no iba más y éramos campeones de una competición que realmente, pues digamos que no la tenía mucho en el libreto, pero teniendo en cuenta teniendo en cuenta que es el Arsenal, pues es muy posible que eso suceda. Aquí como pueden ver el recibimiento de la hinchada Gunner a sus héroes que se coronaban campeones, como pueden ver, de Europa League, y también creo que alcancé a ver ahí de fondo la liga. Eso yo creo que era bastante bien. Vamos a continuar. En el tema de la liga la sacamos adelante. Tenemos Community Shield, FA Cup en la repetición de la tercera ronda. Ronda 3 de la Carabao Cup. Ya sabemos que nos fue mal en Champions, pero que nos fue muy bien en Europa League. Campeones. Muy bien, 3 títulos. Creo que no está tan mal. Veamos el desarrollo de los chicos. La figura de esta temporada fue el señor Gabriel Jesús con 26 tantos, pero solo creció una unidad. Saka sí creció 3, increíble. Odegaard también creció 3, como pueden ver. Martinelli 3 unidades también, perfecto. Partey con una unidad nada más y Zinchenko también se mantuvo con una sola unidad. Bueno, creció más bien una unidad. Declan con 2, golazo de Declan que nos regaló en esta final. 3 unidades para este señor Kai Havertz. Timber creció 3, también de cara al futuro va bastante bien. Smith Rowe creo que también es un gran jugador de cara al futuro. Este señor creció 2, no creció mucho, no tuvo mucho tiempo, muchos minutos. Este está prestado. Y Trossard creció una unidad, no tuvo tantos minutos tampoco. Tavares, yo creo que ya se queda la próxima temporada, lo necesitamos. Este señor está 5 meses lesionado, increíble, se perdió gran parte de la temporada. 3 para este señor López, el canterano. Vieira con 3 unidades también. Gabriel con 2. ¡Qué maravilla, chicos! Tomiyasu no jugó, sí, jugó 34 partidos, 3 unidades. Muy bien. Jorginho, que está aburrido, que quiere irse. Veremos cómo se desarrolla en la próxima temporada el futuro de este italiano de origen brasileño o nacionalizado italiano, como sea. Ahí ven el desarrollo de la juventud de este Arsenal. Ahí está Marquinhos, que me gusta bastante. No entiendo, no ha tenido la oportunidad suficiente después de que llegó a este club, pero bueno, supongo que mejorará en el futuro. Este es un central que yo creo que se va a quedar la próxima temporada, está en préstamo. Estos son chicos muy jóvenes que, este patino, miren, tienen un futuro. No sé si en el Arsenal, pero sé que tienen futuro. Más jóvenes, qué cantidad de jóvenes los que tiene este Arsenal. Kieran Tierney, no sé si su futuro esté con nosotros. Este señor también tiene un futuro embolatado. Rekik, una unidad muy bien. Este Lewis, perfecto. Ibrahim, y Cedric, una unidad también para Cedric, que no jugó mucho. White, titular indiscutible. Y por último Ramsdale, que yo confío en Ramsdale, no quiero que se vaya, creo que va a continuar con nosotros. Vamos a la siguiente temporada. Para comprar hay que vender y empezamos con ventas. Bueno, este muchacho no quería estar más con nosotros. 38.1 millones ha accedido a dar el Liverpool por él. Yo creo que es una buena venta. Otra venta interesante por 25 millones al Manchester United. Es un jugador que no está en nuestros planes. Un buen jugador, pero hombre, tenemos otros jugadores en mente. Esta podría llegar a ser la venta más criticada, pero es que yo siento que necesitamos un 9 más 9, porque este señor de hecho creo que lo hace mejor como extremo, pero yo quiero un 9. Ya tenemos algunos en mente, tal vez ya haya alguno en la miniatura. Préstamos que no faltan, muchachos. Este chico me gusta, pero aunque no lo he visto haciendo nada en Europa, pero yo creo que lo damos a préstamo
préstamo y le dan minutos, creo que va a ser un gran jugador. Patino, ya sabemos que se va a préstamo, y un jugador que tal vez en la vida real pueda llegar a Arabia. Bueno, no sé, no estoy seguro, pero aquí no va más en este proyecto. Se va al Manchester City. Increíble, ¿no? Tuvo muy buen equipo. En fin, otra venta, jugadores que no están o no serán tenidos en cuenta, es mejor sacar el dinero. Eso es lo que pienso. Llegamos a la lista de deseos, algo que nos encanta, yo sé que nos encanta, nos apasiona mucho en esta serie. Veamos una lista muy interesante. Ya saben que no todos los vamos a fichar, solo algunos. Iniciemos con este señor Barrenechea. Ander está en este momento en el Leverkusen. Podríamos necesitarlo, aunque no sé, Martinelli en la vida real no está tan acertado que digamos, pero aquí lo está haciendo bastante bien, entonces no sé si haga cambios. Necesitamos un 9 porque ya salimos de nuestro delantero centro. Un 9 perfecto, obviamente, sin lugar a dudas sería Kylian Mbappé, ¿no? Lo sabemos de sobra, pero yo creo que ¿cuánto está costando este señor? 248 millones. Yo creo que algo un poco más creíble, un poco más realista podría ser el señor Dusan Vlahovic, aunque tiene un valor de 103 millones, pero lo podemos sostener. Víctor Osimhen también sería interesante, pero recuerden que Víctor, bueno, tiene un valor de 118. Víctor está más, yo creo que tiene un pie más en el Chelsea tal vez, o en el United. En fin, Benjamin Sesko no lo veo con calidad de titular, y por suplencia pues ya tenemos uno muy bien. Este señor tampoco tiene esa calidad. Muchos le apuestan a Santiago Jiménez. No sé ustedes a quién ficharían para el Arsenal, Santiago Jiménez o el señor Vlahovic. Yo creo que como 9 me iría por Vlahovic, aunque pues yo creo que es más fácil la salida de Santiago Jiménez por 47 millones. Hombre, Vlahovic, déjenme ver, tiene 103. Sería una opción mucho más llevadera, un poquito más joven. Sí, un poquito más joven. Bueno, ya veremos. Este Marcos Leonardo, bueno, no lo veo mucho, no tiene calidad, no siento que tenga la calidad de titular. Este señor quizás la tuviera, pero no estoy tan seguro. Creo que me quedaría más bien con Jiménez. 83, tiene como la misma media. ¿Cuál es su valor? 57 y 47. En fin, por aquí tenemos a Borja Mayoral, que no creo mucho. Este señor tampoco, bueno, de cara al futuro tal vez. Xavi Simons me encantaría, pero no estoy tan seguro que cómo se sienta él para este paso. Este señor no logramos ver su valoración, pero es un chico. Toma también me interesa como extremo izquierdo en lugar de Martinelli. Lo está haciendo bien en el Brighton, pero pues no sé, este chico estaba totalmente gratis, pero ya por desgracia se lo llevó la Juve. Por aquí tenemos otro chico que de cara al futuro nos vendría bien, pero pues digamos que van a un segundo plano. Estos son fichajes que van a un segundo plano. Benacer, me interesaría Benacer como para sustituir o tapar el hueco que dejó el señor Partey, pero también está Onana de cara al futuro, aunque tiene más calidad de titular este señor. Otro interesante sería entre Benacer y Palhinha. Yo creo que me quedaría con Benacer o el señor Palhinha. Palhinha me encanta, aunque bueno, tiene 3 años más de edad. Estos son señores que bueno, no son tan fijos en este proyecto, este ecuatoriano tampoco, pero son interesantes de cara al futuro. Tomori sí me interesa bastante. Este Hato también pues no tiene calidad de titular evidentemente, pero de recambio creo que viene bastante bien. Pero yo creo que el fichaje en el medio campo o en la defensa más bien brutal sería el de Matthijs de Ligt. Creo que sería maravilloso, aunque también el de este, ¿cuánto cuesta? 112 millones, sería un fichaje muy top. 58.9 por este señor, el señor Slotterbeck, pero no sé tendríamos que mirar. Ignacio también es un muy buen fichaje, de cara al futuro creo que va bien y creo que no va a exigir tantos minutos. Este señor también alto, creo que podría 28 millones estaría bien. Bastoni fue de último momento, también me interesa, 116 millones, pero tendría más confianza en el señor de los Países Bajos, Matthijs de Ligt. Dedic, bueno, no estoy tan seguro que lo vayamos a usar. Este señor recién llega al Bayern Múnich, me hubiera gustado tenerlo muchísimo en este proyecto. Frimpong también podría todavía continuar, podría ser un sueño, y Dumfries también podría ser muy buen sueño húmedo del Arsenal. No sé si me equivoque, digan ustedes. Me voy a ir por Santiago Jiménez, me lo han recomendado mucho en comentarios y voy a apostarle a este señor como nuevo delantero centro o nuevo 9 del Arsenal. El todo por el todo, muchachos. Con este señor me voy con Santiago Jiménez como 9 de este Arsenal. Quizás muchos hubieran ido por Vlahovic, pero bueno, ya saben, el tema de costo también, y no significa que este señor no vaya a dar el rendimiento o incluso más, que es lo que esperamos, que Vlahovic o como Víctor Osimhen, aunque ya dije Víctor Osimhen lo veo más en el Chelsea. Miren, le dieron de una vez el 9, perfecto. El tema del señor Mbappé, pues evidentemente no es con nosotros. Mbappé yo creo que
se va al Madrid, ahí no hay nada que hacer. Esperemos que esta sí haya sido una buena compra, un poquito excesiva, 53 millones, yo creo que lo hubiéramos podido sacar sobre los 47, yo creo que sí, no fue una tan buena negociación, pero bueno, vamos a continuar porque tenemos más que hacer. Entre Benacer y Palhinha me he decidido por este señor, tiene 29 años, pero yo creo que tiene la calidad de titular necesaria para este proyecto, 52.6 millones, esperemos que no me haya equivocado. Sé que esto va un poco fuera de la locura, un poco más allá, mejor, de la locura. He botado la casa por la ventana, el fichaje bomba, bueno, ya este equipo hace fichajes bombas, como lo hizo con Declan Rice, pero el de la temporada 24-25 va a ser el del señor Matthijs de Ligt. Sé que tenemos a Saliba, sé que tenemos por ahí otros grandes jugadores en la defensa, pero creo que necesitamos a alguien como este señor, un Matthijs de Ligt que va a llevar este 5, me parece un dorsal interesante para él. Esperemos que este dinero sea bien invertido, 117 millones de euros, muchísimo billete, pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, chicos, puede ser una buena opción. Necesitamos conseguir cosas grandes, para ello necesitamos jugadores grandes como este. Muy bien, así ha quedado nuestro 11 titular. Vamos con Santiago Jiménez, evidentemente, meteremos también al señor Palhinha y Matthijs de Ligt. Ese va a ser, bueno, nuestro 11 para enfrentar a los mejores equipos del mundo. Veremos qué pasa. Iniciamos con finalísima de Copa, como lo hicimos en la temporada anterior, pero esta vez vamos con un rival distinto. Vamos contra el Liverpool. Yo creo que puede llegar a ser un partido interesante, muy complicado, evidentemente. Esta temporada el Liverpool está siendo un equipo brutal, pero veamos qué sucede, porque esto es la vida real de este juego. Una vida real muy dura para nosotros. Aquí tendríamos una definición del señor Darwin Núñez, el 9 llamado a ser el mejor jugador de Uruguay. Bueno, al menos en la delantera, y eso esperan todos los hermanos uruguayos. Aquí nos estaba haciendo la fiesta. Muy buena definición, un error defensivo garrafal y se ponían arriba los Reds. Aquí una falta de Matthijs de Ligt, nuestro invitado especial para esta temporada, el fichajazo, ocasiona un penalti muy bien ejecutado por parte de Mohamed Salah, pero mejor aún por parte de nuestro portero, que se lució en esta jugada. No entiendo por qué el juego se pone un poco oscuro. Lo que sí sé perfectamente es que aquí estaba nuestro nuevo 9 haciendo un pedazo de gol, estaba, bueno, logrando hacer un debut maravilloso. Me parece fantástico iniciar con gol, aunque esto sería lo necesario para irnos a los penaltis, ya que no pudimos solucionar esto en los 90 minutos, y en este último penalti, el penalti fatídico, volvemos a perder una copa por la vía de los penales. Muchachos, volvemos a perder una más, pero no importa, tenemos mucho camino por recorrer y estoy seguro que podemos mejorar. Una venta creo que no es la querida por todos, pero en mi proyecto creo que este señor no va más. Tenemos más finales y una muy interesante. La final de la Supercopa de Europa, campeón de Champions versus nosotros, campeones de la Europa League. Vamos contra el City, el campeón de la temporada anterior, eso lo sabemos de sobra. Veamos qué sucede en el terreno de juego, porque hay mucho fútbol por mostrar, muchachos. Nuestros nuevos fichajes, aunque perdimos esta primera final, pero hombre, esta podría ser nuestra. Partido bastante regular, con ocasiones tanto para nosotros como para ellos. Nuestro Santi Jiménez estaba haciendo un trabajo maravilloso, hay que reconocer que estaba jugando bastante bien. Miren aquí, como digo, muchas ocasiones. Ya en el segundo tiempo, por fin llega una buena filtración para el señor Tavares, que asiste a ¡ay, chicos! A nuestro señor Nketiah, que nos regala el primer tanto y el único tanto del partido. Desde ya les digo, este partido realmente fue un fracaso. O sea, lo sacamos adelante, pero fue un partido bastante malo, tanto para el City como para nosotros. Miren qué buena asistencia. Tavares asiste nuevamente al señor Nketiah, que estaba jugando en este partido. Había salido nuestro Santi Jiménez y teníamos a este, bueno, futuro 9 tal vez. Bueno, en fin, 1-0, super campeones de Europa. Feliz toda la hinchada Goner y feliz el señor Arteta. Ojo, porque tenemos un nominado al Balón de Oro. El Balón de Oro se lo llevó Erling Haaland. Creo que esta es la segunda consecutiva. Llegamos al mercado de invierno y un fichaje que me faltaba
creo que era necesario, era el de este señor Amadou Onana, llegado por 25 millones procedente del Everton, 23 años, creo que de cara al futuro, vaya, creí que había sido una compra mejor, pero bueno, no importa, ya lo tenemos y se incorporará justo en este instante al equipo. Partidazo, finalísima de FA Cup, creo que es esto, vamos contra el Manchester United, ya saben que estos son partidos difíciles, pero partidos que podemos con buen fútbol sacar adelante. Minuto 12 y las emociones estaban a la orden del día, habían disparos de todas partes, intentos por parte del Arsenal, del United, ocasiones claras como esta, pero solo al minuto 62 del segundo tiempo llega el primer tanto. Buena asistencia para el señor Smith Rowe, que estaba jugando en este partido, estaba teniendo minutos evidentemente y por eso estaba anotando. Ojo, 63 minutos fueron necesarios para anotar el primer tanto del partido. Como dije, habían habido muchas ocasiones, mucha intensidad en el juego realmente, pero al final hasta este minuto entró el balón. Miren qué buena asistencia, buena definición del inglés, que lo adivinó bien el portero, pero por fortuna iba muy potente. Ojo, porque seguirían las ocasiones por parte del United hasta que en el minuto 73 llegaría el descuento, tendríamos un cambio por aquí, entraría Paliña, estaba Onana en el terreno de juego. Miren la buena asistencia, qué buena gambeta la que se inventó este señor aquí, buena definición, 1 por 1, las cosas difíciles. Minuto 83, buena asistencia. Ojo con esta jugada que es bastante increíble, menos mal que nuestro 9 de cara al futuro estaba ahí justo actuando como tal, como un 9, estaba esperando la ocasión, nunca se rindió, persiguió la pelota, persiguió el gol y esa insistencia le sirvió, muchachos, o mejor, nos sirvió a todos, porque este gol sería el definitivo, este sería el 2 por 1 que le daría la vuelta al marcador y que, bueno, nos daría esta final de Copa ante este gran equipo como es el Manchester United. Miren qué buen cabezazo, aunque pareciera, tiene pinta de haber sido autogol, pero no, en realidad no fue autogol. Veámoslo aquí un poco más de cerca, creo que lo alcanza a tocar el chico, sí señor, se ve de fondo, aunque no sé por qué mi FIFA o mi FC24 se ve tan oscuro, no importa, lo que importa es que 95 minutos fueron necesarios para coronarnos como campeones de esta Carabao Cup, muchachos. Fantástico. Termina la temporada y quedamos en el segundo lugar, 79 puntos, muy por debajo del líder. Perdimos esta final, nos fue mejor en la FA Cup, semifinales y tenemos Carabao Cup, Supercopa de Europa, no lo olviden. En la Champions ya nos fue un poco mejor, logramos llegar a cuartos de final, pero nos encontramos un poderoso Real Madrid que nos envió a casa. A ver, en el tema del goleo, creo que la temporada anterior no lo vi, en fin, se me pasó. No tenemos goleador, o nuestro máximo goleador fue Jiménez en el cuarto lugar. En las asistencias, nuestro mejor asistidor fue Havertz, que ha sido vendido. Ojo, octavo lugar, y el mejor portero de la temporada fue Alisson. Nuestro portero ocupó el lugar número 4. Por Champions no tenemos, bueno, nuestro mejor goleador fue Jiménez también en el cuarto lugar, no le fue tan mal, y el mejor asistente de nuestro equipo fue Zinchenko, qué curioso. Nuestro portero fue el segundo mejor de la Champions League, no estuvo nada mal. Y bueno, la verdad es que este muchacho hizo muchos más goles de los que hizo el señor Gabriel Jesús en la temporada anterior. Miren, 38 goles, pareciera que esto está funcionando. Creció 3 unidades, muy bien. Martinelli, 3 unidades. Martinelli no está destacando en este equipo, pero con nosotros yo creo que va a continuar porque no encuentro una muy buena opción para reemplazarlo. Bukayo Saka ya saben que es lo más próximo a un Balón de Oro que tenemos de momento. Nketiah lo está haciendo muy bien de suplente, aunque no jugó tanto. Zinchenko, me gustaría buscar a alguien un poco más poderoso para esta posición, pero pues no sé a quién. Ahí, como pueden ver, una unidad para Havertz, sí, se unirá al Chelsea, regresa al Chelsea. El señor Havertz ha sido vendido por 121 millones, ya vamos a ver el historial. Paliña creció una unidad, bueno, no le fue tan bien. ¿Cuánto fue su promedio? 6.42. Marquinhos en calidad de préstamo creció 2 unidades, hizo bastantes goles, no, hizo 2 nomás. Gabriel 2 unidades, Saliba una sola unidad, tuvo protagonismo pero no tanto como lo tuvo en la temporada anterior. Una unidad para este señor Smith Rowe. Trossard con 18 partidos creció, no se mantuvo, este señor también una unidad de crecimiento. Onana, que llegó y jugó siempre 18 partidos, no le fue tan mal al africano. Una unidad para White, tenemos 3 unidades para Zambi, me encanta Zambi, este señor no jugó mucho pero creció una unidad. El futuro del Arsenal, ahí como pueden ver, poco a poco. 5 unidades para este señor, qué locura, creció hartísimo. 3 para este y 3 para este, qué maravilla, están creciendo bastante bien nuestros jóvenes, bueno, nuestro futuro, digámoslo de esta manera. Muy bien, 3 unidades para este señor Patino, que es un jugador que le tengo mucha fe. Este señor Arthur también 2 unidades, el canterano ahí va poco a poco. Nelson, 2 unidades, Nelson yo creo que lo vamos a vender, la verdad. 2 unidades para este señor. Vieira,
y este señor Sagoe, 3 unidades, perfecto. 2 unidades para este señor y 73, pues no creció. Cedric se retira esta temporada. Rekik, 1 unidad. Sirjan debe ser, bueno, no sé. 2 unidades para este Lewis. Timber con 2 unidades, que no está teniendo mucho protagonismo. Matthijs de Ligt y Ramsdale, 1 sola unidad. Ojo, porque el mediocampista ofensivo que vamos a traer podría ser Xavi Simons, pero eso será en la próxima temporada. Ahí, como pueden ver, 121.3 millones ha regresado por esa suma el señor Kai Havertz al Chelsea. Voy a ver si me puedo traer a Xavi Simons. Wow, este señor tiene un valor impresionante, 102 millones. Voy a ver si lo traigo por menos. No fue mucho lo que logré negociar, 99 millones, pero nos ganamos tal vez 22 millones con la venta de Kai Havertz. O sea, le quedan 22 millones al club y trajimos un jugador de 22 años que, bueno, no sé si me va a exigir minutos muy seguramente, pero había que traerlo. Chicos, increíble, pero Xavi Simons llega como toda una estrella. Muy bien, maravilloso el neerlandés, qué locura. No me lo imaginé. Bueno, si es que está brillando el chico y yo creo que este es el club idóneo para que su carrera vuele, digámoslo de esa forma. Tenemos algunos préstamos y olvidé, creo que pasé la animación de unas ventas que ya vamos a ver. Bueno, una de ellas puede ser esta, el señor Jacob, no sé, no estuvo tan buena, pero son 22 millones que nos sirven más en la caja. Yo creo que este proyecto ya lo cerramos con este último fichaje, no creo que haga más durante el resto del episodio. Es un lateral derecho de 22 años, tiene proyección interesante de cara al futuro y le va a ayudar al señor White en el momento en el que sea necesario. Ventas interesantes que tal vez no vimos, una de ellas es la de Leandro Trossard, que se ha ido por 32.8 millones, y la otra, la de Fabio Vieira, por 43.5. Creo que no estuvo del todo buena, pero la hicimos sin nominación al Balón de Oro. Tenemos FA Cup, finalísima en Wembley, y vamos contra el Manchester City, los señores de Guardiola contra los señores de Arteta. Ojo, Arteta es el pupilo de Guardiola, ¿no? Ay, muy bien, no importa. Lo que importa es que vamos a tener un partidazo. Acomódense porque esto inicia como inician los partidos de la Premier, con emociones, con disparos, con intentos de gol, pero me quedo con este carrero, la buena asistencia para Jiménez y la definición exquisita, la definición maravillosa del mexicano que pondría las cosas muy tempranito, minuto 17, 1-0 a favor Gunner, a favor de nosotros, a favor de este episodio. Por Dios, celebraba este muchacho que quiero que lo tengan en cuenta porque realmente nos va a dar muchas sorpresas en este episodio. Ojo con el señor Jiménez, buena definición, muy buena la asistencia. Martinelli subió el balón y bueno, lo puso donde lo puso. Seguían las ocasiones, nos salvábamos también de algunas. Minuto 68 y ojo porque iniciaría o gestaría en la jugada del segundo tanto. Miren qué pedazo de jugada la que se inventa el noruego, un vikingo haciendo historia, que lo está haciendo en la vida real de hecho, pero lo estaba haciendo en este partido con un pedazo de gol. Este es un gol que tenemos que verlo con calma, verlo en la repetición porque fue maravilloso. El gol de Jiménez estuvo bien, pero este fue un pedazo de gol y nada más y nada menos que el mejor portero del mundo. Es increíble. Miren el pedazo de jugada que se inventa Odegaard y la magnífica definición. Muy bien, 2-0. Eso sería lo único que necesitaríamos, aunque teníamos un expulsado, terminaríamos el partido con 10, pero esto sería lo único que necesitábamos para llevarnos esta copa ante el poderoso equipo de Erling Haaland y toda su bandola. Vaya, increíble, tenemos la liga, creí que no la habíamos conseguido. También tenemos esta FA Cup, ronda 3 de la Carabao Cup, octavos de final en Champions. No nos fue tan bien que digamos, está esquiva esta Champions. Nuestro Santi se ubicó como el segundo mejor goleador de la Premier, muy bien. Y Odegaard es el segundo, bueno, está en el segundo lugar de las asistencias. El mejor portero fue Kepa del Chelsea y nuestro portero ocupó el lugar número 11, le fue regular. En Champions creo que no, Jiménez octavo lugar. El mejor asistente no tuvimos, al menos en los primeros 15, y nuestro portero fue el cuarto mejor de la Champions. Muy regular. Este muchacho definitivamente parece ser la mejor opción o lo mejor que pudimos haber hecho en este episodio. 3 unidades de crecimiento, Odegaard con 1, Bukayo Saka también con 1, no subió mucho, Declan creció 2 unidades, muy bien. Por otro lado tenemos a Martinelli que se mantuvo, no sé qué posición o qué jugador podamos conseguir por Martinelli, yo creo que lo mejor es dejarlo. Zinchenko también lo está haciendo bastante bien. Simons creció 2 unidades en
los pocos partidos, 2 para este señor también. El señor Benjamin White se mantuvo, no, una unidad de crecimiento. Saliba sí tiene intención de irse, creo que hay que buscarle un reemplazo. Paliña con 86 se mantuvo. Onana 2 unidades, ahí va creciendo el belga. Este señor 2 unidades también. Marquinhos, Nketiah se mantuvo mejor, no jugó tanto. Nelson 1 unidad, este señor 1 unidad. El futuro del Arsenal, miren, 2 unidades. Okowo, ¿cómo será? Bueno, 2 unidades. Sousa con 2 unidades también. Un inglés con apellido como, no sé, brasileño, en fin, o portugués, 1 unidad. Este señor Lewis Skelly con 3 unidades, 3 también para Cossier, 2 para este Mika. John Jules se mantuvo más bien. El canterano 3 unidades, ahí va poco a poco. Este señor ahí va, se mantuvo mejor. Matthijs de Ligt es lastimado. ¿Qué tanto tiempo le queda? Le quedan 6 semanas. Wow, una lesión, muy grave. Tavares se mantuvo, no jugó mucho. Dedic tampoco jugó mucho y creció 1 unidad. Este señor creció también 1 unidad. Este señor 2, muy bien. Smith Rowe 1, Sammy Lokonga con 1 y Timber se mantuvo. No tuvo mucha oportunidad. Gabriel 1 unidad y Ramsdale con 2. Vamos a la cuarta temporada y veamos si conquistamos esta Champions. Vamos a iniciar como nos gusta, con finalísima, muy buena final, pero hombre, no sé qué tan fácil sea. De hecho, yo creo que es bastante complicada. Ahí está el equipo al que vamos a enfrentar. Por Dios santo, qué locura, chicos. Vamos rápidamente con esto, perdón. Veamos si podemos sacar esto adelante frente a este poderoso Liverpool que sabemos de sobra que es poderoso. Minuto 29, empezaba contragolpeando el Liverpool, pero miren este pedazo de jugada que se inventa Saka. Lucha, asiste muy bien a Xavi Simons y miren el pedazo de gol que nos regala el neerlandés. ¡Qué maravilla de gol! Me gustó mucho la definición, pero me quedo con la curva que tomó el balón. Quiero que lo veamos un poco más de cerca. Es impresionante cómo, no sé, se encorva el balón. Miren esto, miren, le pega bastante bien al primer toque y es increíble el efecto que llega a tomar el balón adentro. Excelente gol, muy buen gol. Este señor Simons, miren lo que se inventa aquí, desde dónde toma el balón y miren el carrerón. Los defensas del Liverpool tal vez jamás pensaron que este señor iba a hacer todo esto y miren el maravilloso gol que nos regala, arriesgando su propia integridad física. Un sombrerito maravilloso, no del todo, pero sí fue bueno, y este señor nos regala el segundo tanto. La verdad es que este era el partido de Xavi Simons. Estaba teniendo una tarde magnífica ante un equipo grande como es este Liverpool, pero el neerlandés lo estaba haciendo bastante bien. Ese carrerón que se pegan y miren la buena definición, el sombrerito magnífico que, ya dije, no tan magnífico, pero logró lo imposible. Aquí arriesgó su integridad física y la de él portero también. Increíble, 2-0. Por aquí descontaría el minuto 63 el Liverpool. El 2-1 estaba a la vuelta de la esquina. Buena definición del señor Mohamed Salah, pero por desgracia para los Reds su tiempo iba a terminar. Habrían algunas ocasiones, una más como esta de Xavi Simons que, como dije, estaba on fire. Aquí lo intentaría una vez más. Estaba, mejor dicho, volando este chico, haciendo de todo, disparos de media distancia. Bueno, en fin, terminaría el partido a favor nuestro, una copa más al bolsillo o al palmarés de este Arsenal. Nominados al Balón de Oro tenemos 3, incluyendo nuestro 9. Chicos, estamos a 10 de noviembre, voy a simular este partido evidentemente, pero una mala noticia y es que no salió la animación del Balón de Oro, lo que significa que no lo ganamos y ahora por desgracia tampoco me aparece el correo. Eso me tiene, déjenme ver, en noticias, Nelson, Mundo, Club, no, ya por aquí no aparece nada. Creo que no lo ganamos. Volvemos a ganar la liga. Esto es fantástico. Tenemos Community y por Champions logramos llegar a cuartos de final. No hemos avanzado de ahí. Esto es terrible. A nivel local no conseguimos nada más. Wow, nuestro Santi se convirtió en el Pichichi o el goleador mejor de esta Premier League. Fantástico. El mejor asistente de nuestro equipo fue Saka y Martinelli, tercero y cuarto lugar respectivamente. Y el mejor portero fue el señor del Aston Villa y nuestro Ramsdale ocupó el sexto lugar. Por Champions la cosa estuvo complicada. Quinto lugar para Jiménez. Martinelli como mejor
asistente, muy bien. Y nuestro portero ocupó, le fue terrible. Este muchacho lleva como 120 goles, 110 o sí, como unos 110 goles en estas 3 temporadas. Qué locura, qué buen fichaje. Estoy muy contento con él. Siempre me lo habían recomendado en comentarios. No había escuchado esa recomendación y miren, esta vez lo hice y vaya que funcionó. 2 unidades, una unidad para Saka. Por aquí también podemos ver a Odegaard con 3, muy bien. Se destapó este señor. Martinelli una unidad, Paliña una unidad y Simons 4. Qué locura el neerlandés, por Dios santo. Declan Rice se mantuvo. Matthijs de Ligt esta vez sí jugó completa la temporada. Este señor Marquinhos creció en calidad de préstamo. Se mantuvo Gabriel. Una unidad para este señor Smith Rowe. Ketia una sola unidad. Bueno, no están teniendo mucha participación porque nuestros titulares están gigantescos, están brutales. Saliba una unidad, Nelson una unidad, Tavares una unidad también. A ver, por aquí se mantuvo este señor. 3 unidades para Miguel. Ibrahim se mantuvo mejor. Una unidad para Lewis. Sambi Lokonga, que lo presté, no lo estaba usando mucho, entonces dejé que se fuera a buscar o a que creciera más bien en calidad de préstamo. Este señor se mantuvo también y Patino creció 3 unidades. Ese Patino ya está con ganas de quedarse definitivamente en el club. Sousa 3 unidades. López, muy bien. Tenemos a Mika con 2 unidades. El portero de suplente se mantuvo mejor. John Jules se mantuvo. Dedic 2 unidades, pocos partidos. Timber una unidad y Zinchenko también una. Bueno, están como estancaditos. Este señor sí creció 3, mire, se destapó un poco y Ramsdale creció una unidad. Chicos, vamos a la quinta y última temporada y vamos a intentar conseguir esa Champions. Pensando en el futuro, he decidido fichar a este neerlandés porque tiene 21 años, tiene 80 de media, creo que está bastante bien y ya tenemos a jugadores como Gabriel que tienen 29, ya van llegando a los 30. Yo creo que este jugador está muy bien para ir pensando, repito, en el futuro, jugadores con mucha calidad. Sé que tenemos jugadores jóvenes, pero con esta calidad no tenemos mucho. Dimos 50 millones, mucho dinero, lo sé, pero es importante tener, perdón ser tan repetitivo, hay que estar pendientes en el futuro, hay que estar a la vanguardia una vez salgan jugadores o vayan cumpliendo su edad, jugadores, bueno, en nuestra plantilla. Acabo de cometer la peor de las locuras de este episodio. Acabo de comprar a este señor por 50 millones, pero resulta que ya sabemos que el Dortmund es loco o es enfermo por comprar jugadores como este, pues ha venido y nos ha dado a ganar en solo una semana 25.8 millones. Sé que es una locura porque pues hombre, la idea es dejarlo porque aquí sí lo necesitábamos, pero no en esta temporada, tal vez más adelante. Pero hombre, 25 millones no te los ganas en una semana así como así. Esos son los negocios, muchachos, hay que entender, negocios son negocios y el dinero, hombre, miren eso, comprado por 50 millones y vendido por 75, no duró ni una semana este muchacho, por Dios santo. Tenemos una final, vamos a iniciar con una final y me voy a atrever a jugarla con la suplencia. Algunos jugadores, bueno, este es más que un suplente definitivamente, pero bueno, lo vamos a intentar de esta manera. Vamos a ver así qué tal nos va. Vamos contra el Crystal Palace, partido perfecto, veamos qué sucede. Interesante partido. Yo creo que esto es en Wembley. Yo creo que esto no debe ser tan complicado. Veamos nuestro comentarista que tiene todo listo para este gran partido. Partido que comenzaría muy mal. Este es el problema que tenemos en la Premier. El último de la tabla puede ganarle incluso al campeón de la Champions. Es impresionante lo que sucede en este torneo inglés. En la Liga de Inglaterra tenemos estas pequeñas sorpresas. Aquí el partido lo dábamos por ganado y muy tempranito empezábamos a perder. Tendríamos ocasiones. Xavi Simons tendría intentos como este. Jugaría bastante bien en neerlandés, pero las cosas no pasarían de solo intentos. Minuto 44 antes de que termine el segundo, o mejor, el primer tiempo. Ya tendríamos el segundo tanto del Crystal Palace. Un segundo tanto que nos dejaba, bueno, cuando estábamos tal vez más cerca de empatar, recibimos este baldado de agua fría y este tanto nos dejaba muy mal parados. Aquí lo seguiríamos intentando, por ahí saldría el descanso el señor Xavi. Aquí tendríamos una nueva ocasión de Odegaard, pero no, muchachos, definitivamente no fue posible. Crystal Palace se queda con la copa y nosotros, bueno, por subestimar un equipo pequeño, perdimos esta gran final. Ay, por fin tenemos, ay, no puede ser, Santiaguillo. En esta ocasión sí se lo ganó, quién sabe cuántos nominados habrían, creo que me lo salté, pero aquí tenemos a Santiago Jiménez. Esto quiere decir que quizás viniendo hacia un club de la Premier como este, podría este muchacho y con mucho trabajo evidentemente, en unos años conseguir un Balón de Oro. Miren, wow, se lo quitó a Rafael Leao, que está más opcionado en este momento, ¿no? Un mexicano, este sería el primer mexicano en ganar un Balón de Oro. Yo creo que sí, Mikel Arteta feliz, todo
todos estamos felices, incluso ustedes y yo. Maravilloso. Perfecto, chicos. Era lo único que le faltaba a este episodio. No, mentira, lo que le falta es la Champions. Una final y posiblemente tengamos otra, pero no estoy tan seguro. Vamos a jugarla rápido porque podrían ser dos finales de manera consecutiva. Vamos contra el Liverpool una vez más. ¿Qué cantidad de finales hemos jugado contra los señores de Klopp? Tempranito, muy tempranito, ojo a esta jugada y este pedazo de gol que me parece maravilloso. Un gol con mucha clase, con mucha calidad. Un gol definitivamente hermoso. Muy buena definición. Toda la jugada estuvo hermosa, pero me quedo con el gol. El buen gol del noruego Martin Odegaard, que es completamente una maravilla. Miren esto, vale la pena la repetición y un sombrerito limpio, un sombrerito estupendo. Con esto nos pondríamos adelante. Vamos al minuto 23 donde llegaría otro pedazo de gol. Muy buena la jugada, digamos que la asistencia, la jugada en individual por parte del asistente, pero también el cabezazo tiene muchísimo mérito del señor Saka. Con esto nos pondríamos 2-0 adelante, final durísima ante el Liverpool, pero aquí lo estábamos resolviendo de manera categórica. Tendríamos más ocasiones por ahí como esta, aquí Odegaard nuevamente intentándolo, que tuvo un muy buen partido el noruego. Campeones, y prepárense porque se viene otra final maravillosa, de eso estoy completamente seguro. Cuarto lugar en la Premier League, no nos fue nada bien. Por aquí perdimos esta final, ya lo sabemos, ganamos esta y conseguimos Carabao Cup. Tenemos una gran final contra el Paris Saint-Germain y con eso cerramos el episodio, pero primero veamos el desarrollo. Jiménez es el máximo anotador de la Champions. El mejor asistente, nuestro mejor asistente fue Paliña, quinto lugar. El mejor portero no fue el nuestro. Goleadores también, mire, este Jiménez es una completa locura. Arsenal es el goleador de la temporada en la Premier League, qué locura. El mejor asistente nuestro fue Martinelli, cuarto lugar, y nuestro portero ocupó el noveno lugar, no le fue muy bien. 45 goles esta temporada, cada vez hace más y más. Una unidad de crecimiento, Martinelli también una unidad de crecimiento, qué locura ese Santiago. Fue el mejor fichaje de todos los episodios que hemos hecho en este FC24. Yo creo que el fichaje, el mejor 9 que hemos tenido es el del señor Santiago Jiménez. Definitivamente es una locura y les voy dejando de fondo el crecimiento de todos y cada uno de nuestros jugadores, pero es que en serio hay que dedicarle unas buenas palabras al señor Santiago Jiménez porque es brutal. Este señor no creció. Por aquí tenemos a Onana con 1, Smith Rowe, muy recomendado el señor Santiago Jiménez. Este señor se mantuvo, Saliba también se mantuvo, no crecieron nada. Una unidad, no, este señor se mantuvo, no jugó sino 6 partidos. Santiago no lo deja jugar, por Dios santo, no lo deja jugar. Declan Rice, una unidad, perdón. Nuestro canterano, sí, jugó un partido increíble. Una unidad para el señor Patino, que jugó 4 partidos. Una unidad para Gabriel, se mantuvo. Tavares no tuvo al final mucha oportunidad en este episodio. Yo creo que, bueno, tal vez en el futuro una unidad. No se mantuvo también Sambi Lokonga. Este señor creció en préstamo 2. White terminó con 89. Okonwo con una unidad. Este señor Catalin 74 se mantuvo. La juventud de este Arsenal ahí va creciendo poco a poco. Yo creo que no es necesario fichar hombres o jugadores jóvenes. De pronto el central que fichamos por ahí, pero ya qué carambas, ya lo vendimos. Chicos, una unidad de crecimiento para Ramsdale. Muy bien, veamos el crecimiento financiero. El más costoso es Bukayo Saka con 170 millones, 182 millones, perdón, y 177 para Odegaard. Xavi Simons cayó un 4%, no estuvo tan mal, pero no debió caer. Martinelli tuvo un 12% de crecimiento. Este señor aún así cayó un 1% y no es el más costoso, debería serlo, ¿no? Debería ser el más costoso. A veces el fútbol no es tan justo, al menos en el tema financiero. Este señor 106 millones, bastante costoso, 98. El señor White con 89. También tenemos a Paliña con 68, 62.5, Zinchenko con 58, Timber con 51, Smith Rowe con 45, Onana 40, Patino 38, este señor 34, Nelson con 26, este señor Dedic 26 también, Sambi Lokonga 22.5, 21, Nketiah 21, se estancó bastante. El inglés, este señor 16, López 6.5 para este señor, 6 millones, 4.7 millones para este señor, 4.5, 3 millones,
2, 1.5, 1.4 y 600.000 euros este señor. Esto nos da un valor de plantilla de 1.902 millones, un poquitín más, increíble, pero hemos tenido plantillas más costosas, creo que sí. Veamos el club cómo quedó. Tenemos ingresos de 800 millones, gastos de 181 y una ganancia neta de 618. Valor del club 2.480, la proyección eran 2.760. Camisetas, tuvimos esta temporada 8.4 millones, yo creo que 8 millones por temporada serían unas 40 millones de camisetas vendidas. La más vendida, Jiménez, Martinelli y Saka, como era de esperarse. Y al final entregamos un club con, un presupuesto bastante interesante de 516 millones, un poco más. Fantástico, chicos. ¿Qué les parece si vamos al partido y terminándolo veremos el resumen? Esta es estamos en Wembley. Vea, me interesa, me parece curioso esto. Esta es la única oportunidad que tenemos de conseguir esta Champions. Una Champions en este episodio. Sería fantástico que lo lográramos, pero ya saben que no es nada fácil. Wow, tienen a Gavi, miren eso. Nosotros también tenemos buenos jugadores. Wow, tienen a Gavi, se trajeron lo mejor del Madrid y del Barcelona, por Dios. Increíble. Veamos qué sucede. Esperemos que podamos sacar esto adelante, porque ya saben que con Kylian Mbappé es complicado. Ojo, porque llegaría un pedazo de gol del señor Ryan Gravenberch. Lo dejamos definir, ignoramos su capacidad de media distancia y aquí nos dejó clarísimo que no podemos hacer eso. Muy buena definición del ahora mediocampista del PSG, el mediocampista, francés, digámoslo así, aunque él es de los Países Bajos, lo sabemos de sobra. Muy buena definición, un gol hermoso, pero siéntense y pónganse cómodos porque esto hasta ahora inicia. Van a haber muchos goles. Santiago Jiménez nos dejaría claro a todos que él también estaba en capacidad de hacer goles de media distancia, de hacer golazos. Ya saben que se convirtió poco a poco en nuestro mejor jugador, en el Balón de Oro, no el más costoso, pero sí el mejor, el más goleador, el hombre de los 40 goles por temporada. Es una completa locura. Miren aquí qué buen gol, me encantó lo que hizo acá, una definición hermosa. El gol de Gravenberch fue hermoso, pero este creo que es mucho más. Y aquí repetiría, el buen caballero repite, chicos, muy buena asistencia, buena definición del mexicano. Esto pondría las cosas 2-1 a favor de los Gunners. Realmente el partido se estaba tornando un poco más a favor nuestro, aunque el PSG no lo estaba haciendo nada mal y no tardaría en despertar un poco. Por aquí tendríamos un cambio. Xavi Simons, que no estaba tan destacado en este partido, saldría, entraría Odegaard, que nos daría unas sorpresas más adelante. Aquí cometimos un error grande, ya sabemos que, o de sobra, que este señor gambetea, desequilibra bastante bien y lo confirmó en esta jugada. Minuto 97-98, ya en los 15 y 15 llegaría una definición espléndida y se iría con hat-trick nuestro mexicano favorito. Ahí está, este sería el tercer gol. Qué locura, qué completa locura, en serio, lo que estaba haciendo nuestro muchacho. Aquí tenemos un gol que por ahora definitivamente nos alegraba la vida, nos reafirmaba como posibles campeones de esta Champions League. Muy buena definición, primera Champions que jugábamos y primera Champions que ganábamos. ¡Ay, qué bien! Muy bien, este era un gol que tocaba repetirlo, tocaba porque estábamos muy felices y además este señor estaba haciendo un hat-trick en una final. Brutal, algo para la historia de México. Por otro lado, al minuto 111 finiquitearía las cosas el señor Martín Odegaard, que como sabemos entró por Xavi, y aquí haría su golecillo, nos haría feliz. Con esto reafirmábamos la candidatura a llevarnos la orejona. Yo creo que ya era casi nuestra porque este partido olía a final. Celebraban todos los Gunners, un poco triste los parisinos, pero los ingleses se imponían. Miren qué buena ganada de balón, qué buen regate, qué buena velocidad y una definición exquisita, una definición maravillosa de pierna izquierda. Chicos, terminaría el partido campeones. Esto sería tal vez el logro más importante de este episodio por parte de los Gunners. Yo creo que muy merecido. ¿Qué les parece si vemos el resumen de todos los títulos, los goles, todos los partidos que se jugaron en este episodio? Vamos allá. Conseguimos 3 ligas, 2 FA Cup, Community Shield conseguimos 2, Carabao Cup conseguimos 2 también, Supercopas de Europa conseguimos 1 y Champions League también conseguimos 1. Olvidemos que logramos conseguir una Europa League. Esto nos da al final un total de 12 títulos conseguidos en estas 5 temporadas. No lo veo mal, me parece que está bastante bien. Tuvimos el goleador en 3
ocasiones y el mejor asistente en solo una. Creo que fueron 2. Bueno, no lo recuerdo muy bien. El portero también lo tuvimos en una sola ocasión y no tuvimos en ninguna el mejor jugador joven. Tal vez hubiéramos podido lograrlo, pero no fue así. Nominaciones al Balón de Oro, creo que fueron 3, pero no estoy muy seguro. Yo puse 2 por si las moscas. Lo que sí estoy completamente seguro es que ganamos 1 gracias al mexicano de moda en este episodio. No conseguimos ser el mejor DT del año en ninguna ocasión y el récord del club es el siguiente: partidos jugados 296, de los cuales ganamos 199, empatamos 54 y perdimos 43. Goles a favor tenemos 606 y en contra 334. Veamos en el tema financiero. El costo de las ventas superó los 539 millones, pero ojo porque el costo de compras también estuvo bastante alto, 418.6 millones. Aún así logramos obtener una ganancia de 120 millones y un club, bueno, una plantilla joven. Yo creo que una plantilla que aguantaría bastante todavía. El valor final de esta misma es de 1.902 millones. El presupuesto final me pareció altísimo o bastante alto, creo yo. 516 millones para el club, el cual queda costando 2.480 millones aproximadamente. La valoración inicial de este Arsenal es de 82 y lo hemos entregado con 89 de valoración global. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo hubieran reconstruido ustedes a este Arsenal? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, ya contestamos esa primera pregunta o esas preguntas que hicimos al inicio del video. Déjenlo en comentarios, los leo. Por favor, suscríbanse y atentos porque vamos a tener mucho contenido en el canal, contenido más frecuente. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.